Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Espero que todos estén con buena salud y es la tercera vez creo que nos encontramos a través de este medio. Y para recordar un poquito, vamos a hacer un pequeño repaso de la unidad anterior que trataba de la definición de la administración. Habíamos definido que la administración es un proceso en la que una persona trabajando en grupo y aplicando las funciones administrativas de planificación, organización, dirección, ejecución y control llegan a un objetivo. Entonces son elementos muy importantes que hemos desarrollado, que es la base de prácticamente de toda esta materia. Bueno, en estos momentos vamos a entrar a la tercera unidad de nuestra materia propiamente dicha, ¿verdad? Vamos a hablar de la empresa de los medios de comunicación social. Desarrollaremos la empresa de los medios de comunicación social. Ahora, realmente, ¿por qué hablamos de una empresa de medios de comunicación social? Parecería que queremos diferenciar el concepto de empresa. Sin embargo, no hay diferencia en forma general. Todos, todos producen bienes o servicios para satisfacer a la sociedad. Y la diferencia de una empresa comercial y una empresa de comunicación social sería producir servicios para la sociedad. Esa es la función de ustedes los comunicadores. No producen bienes. ¿Estamos? Pasamos ahora al concepto de la empresa de medio de comunicación social. Canales de difusión, carteles publicitarios, prensa escrita, cine, radio, televisión, web 2.0, medios de expresión que se dirigen a un público destinatario, definido por ciertas características socioeconómicas y culturales en la que cada receptor es anónimo. Son vectores unidireccionales de un mensaje emitido por un individuo o grupo de individuos y dirigido a un público muy amplio. En ese sentido, son aparatos de amplificación social y en ello estriba su enorme importancia política. Es en esencia un fenómeno de instigación con fines sociales. Los medios de comunicación social permiten sustituir la antigua transmisión persona a persona o persona a grupo por una transmisión que puede llegar a abarcar poblaciones enteras. Incluso el mundo, convertido hoy por obra de los medios vía satélite en una aldea global. Ahora vamos a definir realmente el concepto de empresa en forma general. Y ¿qué es la empresa? Es una entidad económica, social, conformada básicamente por personas, aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y financieras, todo lo cual le permite dedicarse a la producción y transformación de productos o la prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos existentes en la sociedad, con la finalidad de obtener una utilidad o beneficio. Para esto hace uso de los factores productivos, trabajo, tierra y capital. Lo que la empresa de medio de comunicación no tiene tierra,
ustedes, por eso hay esa diferencia que le había señalado anteriormente. Ustedes ofrecen trabajo, capital y servicio. No tienen tierra para cultivar. Una vez que hemos definido la empresa, entonces vamos a repetir aquí los elementos que la forman. Esos elementos es capital, equipos y recursos humanos. Capital es porque el empresario debe tener capital y ese capital tiene que hacer de que se formen equipos y también debe contratar personal que forman parte de recursos humanos. El capital puede ser recursos financieros propios o un recurso financiero ajeno. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que el capitalista puede ser el mismo empresario o puede ser que también recurra a un banco para prestar el dinero para que pueda invertir. Y esas inversiones lo hacen en equipos que vienen a ser las instalaciones, el lugar donde está fijada la empresa y los equipos requeridos y también las materias primas que debe elaborar. Y recursos humanos están formados prácticamente por los obreros contratados a ocupar los cargos creados, la oficina que debe ser la parte administrativa, los supervisores que deben supervisar los trabajos, los técnicos que deben trabajar en eso, los ejecutivos y directores. Estos son los elementos que forman eh, una empresa. Bueno, nosotros habíamos definido el concepto de empresa, pero es importante también hablar de las funciones del empresario. ¿Quién es el empresario? Es una persona que asume riesgo, ¿no? El que invierte en una actividad determinada siempre arriesga su capital, su tiempo y con un objetivo claro. Y ese objetivo está prácticamente una persona entendida que planifica primeramente lo que quiere, fijando un objetivo y luego en base a esa planificación va desarrollando para el objetivo. Por eso el que planifica sus actividades realmente tiene éxito porque no es que se está lanzando a, a una situación, a un futuro incierto. El que planifica debe ser, y aparte de eso también hay que decir que la planificación debe ser una actividad que se pueda modificar. Una planificación nunca es estricta. Entonces, ese es el riesgo del empresario. Otras cualidades que debe tener el empresario debe ser creativo. Hoy en día ustedes se dan cuenta cómo la globalización, los medios informáticos, cómo hace de que la situación va cambiando, entonces el empresario tiene que oler el mercado, qué es lo que tiene que crear. Si su actividad requiere de aplicar una tecnología, entonces tiene que innovar, cambiar su actividad o de repente una actividad cualquiera. En estos momentos yo como contador les puedo decir de que la SET, la Subsecretaría de Estado de Tributación, ya está innovando los contadores. De aquí en más ya no se va a utilizar, por ejemplo, las facturas. Uno, al emitir las ventas ya prácticamente va a registrar automáticamente su venta y también lo registra al comprador y esto va directamente, se registra en el Ministerio de Hacienda. O sea que la función del contador viene a ser ya ahora una innovación, ya va a ser un asesor que va a revisar si los impuestos pagados por el comerciante es lo real o lo ficticio o de repente para controlar eso. Las decisiones fundamentales y finales toman los empresarios. Decisiones muy importantes. La designación de funcionarios. Ellos deben, lógicamente, que de acuerdo a las funciones que va a desempeñar dentro de una empresa, ellos tienen que buscar los funcionarios adecuados para cada puesto. La delegación
Esa delegación se refiere a la delegación de autoridad. Un directivo o los directores delega una función a un gerente, el gerente delega, por ejemplo, al jefe de producción, el jefe de producción delega al capataz y el capataz hace la ejecución. Esas son delegaciones de autoridad dentro de una empresa. La fijación de objetivos y políticas. Un empresario debe saber muy bien, aquí voy a repetir un poquito, que hay que fijar objetivos y las políticas son criterios que se tienen que aplicar este, a la empresa. Políticas, son criterios y normas que se establecen en una empresa. Si la empresa, por ejemplo, va a tener vacaciones, sus funcionarios, cuántas vacaciones al año, si puede tener dos salarios o los salarios se va a pagar semanal, quincenal o mensual. Estas son las políticas y criterios que debe establecer el empresario. Y el control, que lógicamente sabemos que es lo que uno puede controlar si no haya planificado nada. La planificación hace de que haya un control y para que se pueda medir el resultado obtenido. Y los lineamientos generales. Los lineamientos generales son los criterios que se establecen ya dentro de una organización, cómo se va a trabajar y a qué vamos a apuntar. Existen varios tipos de empresas. Están las empresas, pequeñas empresas. Es la que se ocupa hasta 15 personas y realiza ventas hasta por 80 millones de guaraníes mensuales. Sus características de esta empresa pequeña, generalmente lo que más abunda en nuestro medio, ¿verdad? Su organización es de tipo familiar. Está manejado por el dueño, su señora y de repente algunos hijos, ¿verdad? El dueño proporciona el capital, la dirección y la organización. Es el que pone la plata, el que administra, el paga. Bueno, si él no está y veces hasta se cierra esto porque no hay otra persona, no hay una delegación. La administración es empírica. ¿Qué significa eso? Una administración se lleva por experiencia, no por estudio realizado a través de una administración, sino porque se hizo de una forma, se vuelve a hacer de la misma forma. El mercado que abastece es pequeño. Por ejemplo, una despensa en el barrio es para el barrio. Yo de un barrio distinto no va a venir a una despensa, sino estas son los pequeños comercios del barrio. La producción no es totalmente mecanizada. Hay veces es manual. Por ejemplo, uno cultiva el poroto y bueno, cosecha en bolsa y lleva a su comercio. En varias ocasiones el personal es integrado por familiares. Si requiere un funcionario más, lo ayuda la persona que está con él, su esposa o los hijos. En cuestión de impuestos son llamadas causantes menores, o sea que el Estado en sí paga impuesto local. Generalmente las expensas pagan sus impuestos primeramente al municipio, a la ciudad que corresponde. Y luego también, ahora, hoy en día ya no hay una empresa un poquito organizada, todas las expensas ya pagan sus impuestos correspondientes y eso ya llega al fisco. Las medianas empresas, hemos hablado de la pequeña empresa, ahora hablamos de la mediana. Empresa que ocupa de 16 a 100 personas y logra ventas hasta de 1.000 millones de guaraníes al año. Esta ya es una empresa mucho más amplia, ¿verdad? Y más grande, ya mueve más capital y su característica es capital proporcionado por una o dos personas mediante sociedad. Aquí cuando hablamos de sociedad, lógicamente que debe ser más de una persona. Existen sociedades de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad colectiva, etc. Los dueños dirigen la marcha de la empresa administración empírica. Bueno,
nuestro material habla un poco de los dueños que dirigen la marcha de la empresa con una administración empírica. Muy poco, a no ser las despensas pequeñas, pero si es una empresa mediana, generalmente ya está trabajando a base de informática. La administración ya se lleva de una forma más organizada porque ya existen programas contables, entonces ya tiene un contador y por lo tanto de alguna manera ya está mucho más organizado. El número de trabajadores crece pudiendo llegar hasta 250. Es una empresa, por ejemplo, puede ser una empresa distribuidora que tiene su logística de distribución, y eso tiene sus depositeros, sus distribuidores, su gente administrativa. Entonces, generalmente llega a alcanzar de 100 para arriba, se llega a 250, incluso un poco más. Hace uso de más maquinarias y equipos, pero hay más peso en el trabajo porque ya requiere, por ejemplo, una empresa distribuidora ya tiene una montacarga adentro montado para alzar las mercaderías en forma de cantidad. Luego, abastece también un mercado más amplio, están en proceso de crecimiento, aspira a ser grande, una empresa que de este tamaño va creciendo, y hay ventajas fiscales. ¿Qué son las ventajas fiscales? Hay, por ejemplo, en cuanto al movimiento en sí, el impuesto que paga es menor de acuerdo al movimiento que tiene, pero generalmente hay algunos impuestos que dejan de acuerdo a su actividad que no requiere el pago de impuestos correspondiente. Luego están las grandes empresas. Bueno, hemos hablado de las pequeñas empresas, medianas empresas, ahora grandes empresas. Es la empresa que ocupa promediando más de 250 personas. Eso ya es su característica, un capital aportado por varios socios que organizan en sociedades de distinto tipo. Por ejemplo, aquí ya entra la sociedad anónima, a pesar de que la nueva ley de la sociedad anónima antes era, el mínimo eran 10 personas, pero ahora ya con 2 personas uno ya puede formar una sociedad anónima. Puede ser con un propietario con su esposa o otro, o puede ser también hasta, depende, hasta varios capitalistas. Entonces, una sociedad anónima con varios socios. Forma parte de grandes grupos que monopolizan la producción y la comercialización de productos. De acuerdo a las grandes empresas ya prácticamente monopoliza quiere decir que no hay o no tiene competencia o por la grandiosidad con que abarca, entonces ya nadie se anima a competir con una empresa grande, entonces ya prácticamente son los únicos proveedores del país, vamos a decirle así. Domina el mercado con plenitud, puede ser solo el intercambio o el externo, puede ser o sea que domina el mercado interno o externo en el sentido de que también puede exportar. Dado sus grandes recursos de capital, utiliza innovaciones. Hablamos nosotros de que todas las empresas, incluso ustedes, gente, saben que en este momento esta situación de la pandemia hace que la gente debe innovarse y son creativos y encuentran y aplican las tecnologías, lo que se plasma en la mecanización y automatización de sus procesos productivos. La cantidad de trabajadores puede llegar a miles, depende. Generalmente nosotros no tenemos en nuestro medio una empresa muy grande que llega a esto. Muy poco hay en forma directa, eh, no tienen, pero tenemos empresas y empresarios que tienen, no figura dentro de una empresa, pero tienen varias empresas. Un grupo, por ejemplo, el grupo Bierzi, que yo conozco, tiene más de 3.000 funcionarios porque tiene en todas partes, están distribuidas sus empresas. No tiene el mismo nombre, pero están distribuidas en distintas empresas que permite la ley, ¿verdad? Su administración es científica, dado que
se ocupa profesionales para el proceso administrativo. Cuentan con fácil acceso a los funcionarios que hay en el mercado nacional e internacional. Hemos hablado de las empresas pequeñas, medianas y grandes. Y existen otros tipos de empresas, como las empresas públicas. Son empresas creadas por el gobierno para prestar servicios públicos. Son entidades que pertenecen al Estado, tienen personalidad jurídica, patrimonio y régimen jurídico propio. Ejemplo, los hospitales, escuelas, las gobernaciones. Esas son empresas prácticamente públicas. Están las empresas privadas. Son empresas dedicadas a los negocios cuyos dueños pueden ser organizaciones no gubernamentales o que están conformadas por un relativo número de dueños que no comercian públicamente en las acciones de bolsa. Están las empresas maquiladoras, centro educativo o colegio privado, supermercado de propiedad o de una familia. Las maquiladoras son empresas que son adoptadas aquí en nuestro medio, que utilizan maquinarias eh, que no son propias, pero sí la mano de obra son nuestras. Entonces esa es la ventaja de tener la empresa maquiladora. Y las empresas mixtas son las empresas que reciben aportes de particulares y del Estado. Ejemplo, puede ser una universidad, ACEPAR, por ejemplo, una empresa de aceros que tiene capital paraguayo y tiene capital, o sea, del Estado paraguayo y tiene capital extranjero. Bueno, con esto creo que, hemos terminado esta unidad. Sobre esto va a haber una tarea que voy a enviarle a través de esta plataforma. Y bueno, nos veremos en la próxima. Muchas gracias a cada uno de ustedes.